Noches, hermanos. Dios les bendiga. Es un placer poder estar aquí para continuar con estos estudios que tenemos cada semana. Así que quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos, vamos a orar y dejar que Dios sea quien guíe en esta noche y que su palabra que estudiemos el día de hoy quede grabada en nuestro corazón para que podamos ser hacedores de su palabra. Así que te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por esta noche que nos permite estar aquí en tu casa, estar conectados, Señor, para escuchar de tu palabra, para saber de ti, para saber qué es lo que tú tienes preparado para nuestras vidas, para nuestro futuro, para nuestro presente. Ayúdanos, Señor, a grabar estas palabras en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro ser entero, Señor, para que podamos llevar por práctica estas palabras, que podamos hacerlas vida en nuestra vida, Señor, y que podamos ver tu gloria a través del cumplimiento de tu palabra, Señor. Por ello te pedimos que tú seas quien en esta noche habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, que este libro que vamos a estudiar el día de hoy, Señor, sea una llama que encienda nuestro corazón y nos motive y nos ayude y nos inste a leer de ti, a leer tu palabra, a leer por completo lo que tú tienes para con nosotros, Señor. Queremos ser conocedores de ti, conocedores de tu palabra, Señor, para que podamos saber lo que tú tienes preparado para nuestras vidas y nuestros corazones y nuestras familias. Te damos muchas gracias por esta oportunidad. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio de cada uno de nosotros y en nuestros hogares y en los hogares que están conectados por internet, Señor. Te damos muchas gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a estudiar el libro de Josué. Es un libro impactante, un libro maravilloso que podemos encontrar en la Biblia y que te exhorto a que puedas adentrarte en él, que puedas escudriñarlo. Vamos a iniciar, hermanos. Josué significa, su nombre significa Jehová es salvación o Jehová salva. Ese es el significado del nombre de Josué. Josué es hijo de Nun, que vienen de la tribu de Efraín. Él es el sucesor de Moisés. La primera vez que la Biblia lo menciona es en Éxodo 17:9, así que cuando esté en su casa puede leerlo. Es Éxodo 17:9, ahí es donde lo menciona en la batalla contra Amalek. Si usted recuerda esta batalla de Amalek, va a ser muy, muy fácil que usted lo recuerde, pues si hemos escuchado estas prédicas donde dice que el pueblo de Israel estaba en guerra, y entonces dice que Moisés tenía sus brazos levantados, pero cada que él se cansaba y bajaba sus brazos, pues el pueblo de Israel iba perdiendo. Entonces cuando él los levantaba iba ganando. Entonces Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés. Bueno, Josué era el que estaba liderando al ejército de Israel en esa batalla. Así que esa es una de las primeras veces que la Biblia menciona a Josué. Josué también, para que recordemos, es uno de los 12 enviados que Moisés manda para que puedan ver la tierra prometida y puedan hacer una inspección y puedan traer un pequeño reporte de lo que ellos veían. Y Josué junto con Caleb fueron los dos únicos que dieron un reporte positivo, que decían que obviamente sí se podía y que sí era y que era lo que Dios había prometido, y los otros 10 fueron los que dijeron que no, que estaba muy peligroso y que había gigantes y demás. Y entonces fue cuando entonces los mandan de regreso al desierto y pasan 40 años en el desierto por esa situación, por haber dudado de que Dios ya había entregado esa tierra. Y ahorita vamos a ver más adelante qué increíble, y de verdad que cuando nosotros le creemos a Dios, Dios va haciendo obras de una manera increíble, porque vamos a ver un poco más adelante cómo los pueblos que estaban del otro lado, ellos ya sabían lo que iba a venir, pero parece que los israelitas pues dudaban, ¿no? Que así como a veces nos sucede a nosotros. Entonces él fue uno de los 2 enviados y fueron de los 2 junto con Caleb que trajeron una nota positiva. También ellos dieron un informe muy alentador al pueblo,
y fueron de hecho la única de su generación en entrar a la tierra prometida. Recuerden que esos 40 años que pasaron en el desierto, pues toda esa generación que estaba de adultos, pues murió en el desierto. Únicamente los que pudieron pasar a la tierra prometida fueron Caleb y Josué, que fueron los que la habían visto y estaban en esa generación, pero pues obviamente ellos pudieron entrar porque ellos creían en la promesa de Dios. Entonces, ya después de haber limpiado al pueblo, van a pasar hacia la tierra prometida. Ahora, este libro, hermanos, dice, Dios prepara a Josué para la conquista y le da las palabras más increíbles que José nunca imaginó. Hay una palabra que todos conocemos y que se han hecho muchas prédicas de ella, que es con la famosa frase, ¿no? De esfuérzate y sé valiente. No sé si nos pueden ayudar a poner la diapositiva, la primera. Ahí está. Este libro inicia así, hermanos. Imagínate lo que vas a encontrar, imagínate lo que vas a leer durante todo el libro. Si el libro empieza así, el libro empieza con una promesa increíble, el libro empieza con unas palabras maravillosas hacia Josué. Una de las palabras que le da Dios a Josué, le dice: yo he entregado, como prometí a Moisés, todo lugar que pisara la planta de sus pies. O sea, donde todos ellos avanzaran y hacia donde fueran, ya había la promesa de que ellos iban a poseer toda esa tierra. También en ese mismo capítulo le dice que nadie, imagínense esta promesa, hermanos, que Dios nos hace y que hoy la podemos hacer vida en nuestra vida, y todas nuestras circunstancias se podría ver diferente, donde dice: no te podrás hacer frente todos los días de tu vida, no te dejaré ni te desampararé. O sea, estas promesas, hermanos, de verdad, por eso nosotros insistimos tanto en que usted lea la Biblia, los exhortamos a que la lean, a que estén meditando en ella, porque ahí vamos a encontrar muchas cosas que Dios nos quiere transmitir, que Dios nos quiere enseñar, que Dios nos quiere dar a nosotros. Entonces, imagínense esta promesa que dice que nadie te va a poder hacer frente durante todos los días de tu vida. Y no te dejaré ni te desampararé. Y Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Nunca se aparte de tu boca este libro. Esas son las pequeñas claves, hermano. Esos son los pequeños trucos que de repente usted, cuando ve a una persona y de repente lo ve muy espiritual, que como dicen, hasta parece que trae la aureola aquí arriba de la cabeza y demás, es que es una persona, no es que sea bueno, no es que sea una persona que se merezca lo que tiene, no es que se haya ganado lo que tiene, es que es una persona que dispuso en su corazón no apartar este libro de su boca, de su corazón, de su vida. Entonces es lo que necesitamos hacer para que nuestra vida sea muy diferente. Entonces aquí vemos cómo Dios le dice estas palabras tan increíbles, y entonces vemos más adelante donde Josué manda a 2 espías. Hace exactamente lo mismo que Moisés había hecho y manda a 2 espías, los cuales pues son escondidos por una ramera, dice la Biblia, que su nombre era Rahab. Esta mujer, al saber quiénes eran ellos, entonces los mete a su casa y les cuenta lo que está pasando en ese lugar. Les cuenta lo que está pasando, les cuenta que el corazón de las personas está desfallecido, porque obviamente todos conocían la fama de lo que Dios estaba haciendo. Entonces aquí es lo que yo les decía hace un momento. Es increíble que de pronto las 10 personas que fueron, los 10 mensajeros que llevaron la nota negativa, no se habían dado cuenta que Dios ya estaba haciendo la obra desde mucho antes de que ellos llegaran a ese lugar, porque esas personas ya habían escuchado lo que Dios estaba haciendo en Egipto, lo que había hecho con Israel al cruzar el mar, ellos ya lo sabían. Entonces su corazón estaba desfallecido porque sabían que ellos venían hacia ellos y que ese pueblo ya venía contra ellos. Entonces ellos veían que su fin era ya inminente, que iba a suceder. Entonces es ahí donde su corazón se desfallece, y esa es la razón por la que Dios de pronto se molesta cuando los 10 dijeron: no, es que hay gigantes, es que no vamos a poder, porque Dios ya había preparado el terreno, ya había entregado en sus manos esa tierra. Entonces estos 2 espías, al hablar con esta mujer, entonces las personas del pueblo se enteran de que estos 2 mensajeros habían llegado, estos 2 espías, y van a buscarlos y le dicen a ella que los saque porque los quieren tomar. Y ella les dice que no. Dice: sí recuerdo que vinieron aquí 2 personas, pero vinieron, estuvieron aquí y se fueron. Ya
tiene rato que se fueron. Y le dicen, ¿y a dónde se fueron? Ah, pues se fueron en aquella dirección, ¿no? Y entonces ellos van y salen a buscarlo, pero ya los había escondido en el tejado de su casa, y su casa daba hacia el muro, tenía una ventana que daba hacia el muro. Entonces cuando ellos se van, entonces ella va con estos hombres y les dice, oigan, ya pueden irse, pero no se vayan a regresar de manera inmediata, vayan y pasen 3 días ahí en la montaña, y ya después de eso ya se van para que no se vayan a encontrar en el camino. Entonces, antes de que ellos se vayan, ella también muy inteligentemente pacta con ellos, porque ella sabía que el pueblo de Israel iba a conquistar a esa nación. Y entonces ella pacta con ellos y les dice, oye, pero prométeme que no me vas a hacer nada a mí y a los que estén en mi casa. Y entonces ellos le dicen, claro, vamos a hacer esto contigo y vamos a defender tu casa, y no va a pasar nada contigo y con tu familia y con todo lo tuyo que esté dentro de tu casa. Si hay alguien fuera de tu casa, pues no nos vamos a hacer responsables. Y entonces sucede que cuando ya ellos están en este momento, van de regreso directamente al pueblo con Josué para comentarle lo que habían visto. Después Dios les dice que echará de delante de ellos a sus enemigos, y que cuando los pies de los sacerdotes tocaran las aguas del Jordán, se dividirán, y con esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ellos. Moisés ya se había ido, y la gente pues sí de alguna manera reconocía el liderazgo de Moisés. Entonces esta situación que pasó de cuando Dios le dice que pasen a través del Jordán y que las aguas se van a dividir, era un testimonio para los israelitas de que ellos supieran de que Dios estaba en medio de ellos, que ellos no tuvieran problema, porque finalmente no es Moisés, no es Josué, ni es nadie que menciona la Biblia, sino es Dios mismo el que hace las cosas. Dios mismo es quien los guía, Dios mismo es quien los iba a atravesar y les iba a dar la victoria. Entonces por eso Dios le dice a Josué, tú no te preocupes, tú pásala, y ese va a ser un testimonio, y ellos sabrán que yo estoy en medio de ellos. En el momento en el que ellos pasan los sacerdotes, y como la palabra les había dicho, al momento que ellos ponen sus pies en el agua, las aguas se dividen, y cuando están cruzando el Jordán, Josué le pide a un hombre de cada tribu que tome una piedra de en medio del Jordán, ahora sí que digamos del fondo del río, de donde estaba cubierto por agua. Él les dice que tomen una piedra, y que esto lo pondrían como un testimonio en medio de ellos, y cuando los niños preguntaran que por qué estaban esas piedras ahí, los adultos les darían el testimonio de que Dios había hecho ese milagro, que Dios había abierto las aguas del Jordán para que ellos pudieran pasar y poder tomar la tierra que Dios les había prometido. Entonces los 12 hombres toman estas piedras para testimonio para las futuras generaciones. Después de esto, pues viene ahora sí la toma de Jericó. Es cuando ellos, como Dios se los había dicho, Dios les da las instrucciones de que deberían hacer para tomar a Jericó. Por medio de un ángel con una espada desenvainada, tenían que dar 7 vueltas a Jericó, una cada día, y el séptimo 7 vueltas, y al término de la séptima vuelta deberían gritar. Y así lo hicieron. Y los muros de Jericó cayeron, y el pueblo fue conquistado. Esto, hermanos, es algo que yo siempre les he compartido. Dios nos enseña cómo Dios nunca va a tener una fórmula. Dios no tiene una fórmula de haz esto y sucederá esto, haz esto y sucederá esto, como digamos de una manera repetitiva, sino que Dios siempre hace cosas diferentes en la vida de cada uno, porque Dios es único. Y Dios quiere que lo busquemos. No es como, mira, pues yo si pongo de este lado, entonces me va a ir de esta manera. No, no es así. Dios le dijo a un hombre que pusiera esto de este lado, y a ese hombre le fue bendecido. Tú tienes que buscar a Dios, tú tienes que acercarte a Dios, tú tienes que buscar su palabra, tú tienes que buscar la comunión con Dios, y Dios va a hacer un milagro en tu vida y contigo de una manera muy personal. Por eso Dios siempre hace las cosas tan increíbles. Imagínense un muro caer por los gritos de una persona.
Eso es imposible, eso solo Dios lo puede hacer. No es el grito, ni es que tenían la voz de sopranos o mezzosopranos y así como rompen cristales, rompieron un muro. No es así, es el poder de Dios obrando en ese momento. Y cuando ellos toman, Dios había dado una instrucción muy clara, que cuando fuera tomado el pueblo de Jericó, no deberían de tomar nada de ahí. Todo se iba a considerar como anatema, no deberían de tomar nada, no deberían de quedarse con nada, todo debería ser destruido. Lo único que en un momento dado iba a ser tomado, iban a ser las cosas de plata, de oro, de bronce, y eso iban a ser consagrados para la casa de Dios. De todo lo demás no podían tomar absolutamente nada, todo tenía que ser destruido. Y bueno, desafortunadamente hubo un hombre llamado Acán que tomó algo que vio. Y pues creyó que era una muy buena idea tomarlo a escondidas, no declarárselo a nadie y esconderlo en su tienda. Y esto trae consecuencias, porque posterior a esto, ellos ya habían tomado Jericó y seguían avanzando. Y entonces el siguiente pueblo de Jai era el pueblo de Jai era el que iban a tomar. Entonces cuando ellos mandan a alguien a ver, dicen, pues ¿sabes qué? Ni siquiera subas con todo el pueblo. El pueblo está atemorizado, es un pueblo pequeño, no necesitamos descansar a toda la gente, sube solo con una cantidad de personas. Y cuando suben a esta batalla, ellos pierden la batalla. Entonces esto de alguna manera desfallece el corazón del pueblo. Josué se siente consternado, no sabe qué hacer, no sabe qué pensar, y obviamente hace lo que todos deberíamos hacer en cada situación que tenemos, que es acercarnos a Dios. Josué se acerca a Dios, consulta a Dios y le dice, oye Dios, ¿qué pasó? Es que no entiendo lo que pasó, mira que el pueblo y entonces él empieza a externar lo que había en su corazón y entonces le declara a Dios lo que había sucedido. Entonces Josué, cuando sabe lo que ha sucedido, va a los pueblos y va investigando poco a poco, va llegando hasta que llega con Acán. Y Acán le dice, sí, yo tomé del anatema que no debía haber hecho. Entonces es ahí donde ellos, obviamente el pueblo, apedrean a Acán hasta matarlo y queman a él y a toda su familia. Entonces esto también es un mensaje muy duro, hermanos, pero es una realidad. Tú tienes que mantenerte cerca del corazón de Dios y hacer caso de lo que Dios te dice. Por más maravilloso que te parezca lo que vas a hacer, si Dios te dijo no lo hagas, no lo hagas. Dios te va a bendecir en la manera en la que Él ya te dijo y nada va a estorbar eso. Tú solo confía en lo que Dios está haciendo en tu vida, confía en lo que Dios hace en tu vida, en tu corazón, en tu familia, y no permitas esta situación de tomar algo que no debes. El pueblo de Israel sufrió una derrota que desfalleció su corazón, aunque después supieron lo que había sucedido, tuvieron que obrar de esta manera y posterior a ello viene una victoria muy diferente a través de una estrategia que había hecho Josué, en donde él le indica a su pueblo que iban a atacar otra vez nuevamente el pueblo y que iban a fingir como que otra vez estaban siendo derrotados. Esto era para hacer salir a los hombres de guerra del pueblo y posterior entonces la otra parte del pueblo de Israel iban a atacar ya la nación ya sin guerreros, sin personas, y cuando estas personas se dieran cuenta que estaban atacando su ciudad, cuando ellos quisieran volver, pues ya los iban a atrapar entre los que estaban en la ciudad y los que supuestamente estaban huyendo, y entonces iban a tener este encuentro. Y bueno, así es como ellos tienen esa victoria en ese momento, ¿no? Contra los de Jai, es como ellos tienen esa victoria, que es una victoria que de verdad es muy grande y sobre todo por lo que le antecede, ¿no? Que cuando nosotros hacemos lo correcto, Dios siempre te va a respaldar, pero si tú haces algo que Dios te dijo que no hicieras, pues ahí siempre es donde vamos a tener problemas. Y a veces nosotros mismos hacemos lo que pues en ese momento Josué hizo, ¿no? Decir, oye Señor, ¿por qué me pasa esto, no? Y después Dios te dice y dices, sí, ya me acordé porque es que no debía haber hecho esto, tú me dijiste que no hiciera esto y aún así lo hice, es que yo creí que era mi oportunidad. Y la verdad es que en este libro, hermanos, ustedes van a encontrar qué es lo que sucede cuando no consultas a Dios.
porque también hay otra situación que les pasa que ahorita vamos a ver. Y es precisamente por no estar siempre consultando a Dios. Tú tienes que estar cerca de Dios de verdad en todo momento, hermano, en todas las decisiones que tomes. Si quieres que todas tus decisiones sean exitosas, tienes que aprender lo que el pueblo de Dios ha vivido y tienes que aprender que Dios quiere bendecir tu vida, pero que tú tienes que estar cerca del corazón de nuestro Dios. La Biblia también nos habla de los gabaonitas. Los gabaonitas, hermano, era un pueblo grande, numeroso, de hombres valientes, pero ya habían escuchado todo lo que Dios había hecho, no solo en Egipto, en el desierto, en el mar, en el río Jordán, y ya habían conquistado Jericó, y habían conquistado Jai. No solo tenían esta parte, entonces ellos ya estaban muy atemorizados y ellos sabían que ellos eran los que seguían, porque pues geográficamente ellos eran los que seguían, y entonces ellos empiezan a pensar, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Y entonces ellos hacen un truco, y entonces ellos se visten con ropas desgastadas, con calzado desgastados, correas desgastadas, toman pan ya duro, y entonces van camino hacia donde está Israel, y cuando los encuentran, Israel le dice, no, es que nosotros venimos de tierras muy, muy lejanas, ¿no? Cuando no era cierto, ellos eran vecinos y ellos estaban a mitad de lo que les iba a suceder, pero ellos quisieron engañar en ese momento a Josué diciéndole que ellos eran vecinos de tierras muy lejanas. Y que entonces ellos pues querían pactar con ellos y que ellos querían vivir en paz con ellos, que querían hacer una alianza. Y aquí es donde comete el error Israel, porque nunca consultaron a Dios, sino que ellos creyeron de lleno lo que había sucedido. Y ellos creyeron que verdaderamente estas personas venían de muy, muy lejos, como lo habían dicho, y entonces ellos pactan de que les iban a perdonar la vida, que no les iban, porque ellos supusieron que estaban lejos de ahí, porque la intención de ellos era conquistar toda esa tierra como Dios se los había ordenado. Y entonces incluso hicieron fiesta y celebraron con estas personas, pero no pasó mucho tiempo. En realidad no pasó mucho tiempo, pues pasados 3 días se dieron cuenta que eran sus vecinos y fueron a sus tierras, y por el juramento que les hicieron les perdonaron la vida, pero los hicieron leñadores y aguadores, y Josué los maldijo porque estaba muy molesto. Pero como ellos ya habían hecho un pacto con ellos y que finalmente ellos respetaban mucho esos acuerdos, esos pactos que hacían, les perdonaron la vida, pero les dijeron que ellos toda su vida, todas sus generaciones iban a ser leñadores y aguadores. O sea, ellos no iban a tener un progreso porque les habían mentido. Pero al final del día los gabaonitas cumplieron su objetivo, que era no morir a manos de Israel. Entonces esto también nos sucede, hermanos, cuando no consultamos a Dios. Es muy importante, de verdad, hermano, en las decisiones que tú vayas a tomar, siempre consulta a Dios, ora a Dios, pregúntale a Dios las decisiones que estás a punto de tomar. No tomes una decisión sin antes consultar a Dios. Yo sé que a veces para ti es muy complicado porque dices, es que yo sí oro, hermano, pero no tengo respuesta. Créeme que la respuesta llega, créeme que Dios te va a hablar, créeme que Dios va a mover tu corazón, va a mover el corazón de las personas. De verdad que tenemos muchos testimonios propios y de nuestros hermanos de lo que Dios ha hecho en sus vidas cuando ellos han acercado su corazón a Dios y cuando han consultado a Dios para saber el proceder que deben hacer, y Dios siempre trae una respuesta. Así que de verdad siempre evítate problemas, siempre acércate al corazón de Dios. También vemos aquí cuando Josué derrota a los amorreos, al escuchar que Josué había hecho lo que había hecho con Jericó y con Jai, y que los gabaonitas habían hecho alianza con ellos, y ellos conociendo quiénes eran los gabaonitas, se unieron 5 reyes para pelear contra Gabaón, porque al final del día ellos habían hecho ya un pacto con Israel. Entonces ellos van y quieren luchar, los 5 reyes quieren pelear en contra de Gabaón, y Gabaón obviamente pide la ayuda de Josué, y Josué consulta a Dios, y Dios le dice, imagínense, hermanos, o sea, eso es lo que yo les digo, cuando tú te acercas a Dios, Dios de verdad va a estar siempre contigo. De verdad, miren, el mundo espiritual, hermanos, se mueve a través de nuestro espíritu, de Dios, de lo que Dios hace. Por eso nosotros tenemos que creer y tenemos que buscar a Dios. Cuando ahora sí, Josué consulta a Dios y le dice, oye, Señor, ¿qué onda? ¿Sí tengo que ir? ¿Sí lo defiendo? ¿Qué hago? Porque ya hicimos pacto con él. Y Dios le dice, no temas
no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Imagínense que Dios te da esta promesa a tu vida. ¿Qué problema puedes tener cuando Dios te dice que ya a tus enemigos los ha entregado en tu mano y que ninguno de ellos, no importa cuántos sean, ninguno de ellos prevalecerá delante de ti? Estas son las promesas, hermano, que Dios nos da, y que por eso nosotros tenemos que estar siempre al pendiente de lo que Dios nos quiere hablar, de lo que nos quiere decir, hacia dónde nos tiene que mover, hacia dónde nos quiere mover, hacia lo que nosotros deseamos en nuestra vida. Siempre hay que ponerlo a los pies de nuestro Señor. Y al enfrentar a los amorreos, ellos empezaron a huir. Pero imagínense, hermanos, esto tan glorioso que pudieron ver todos aquellos hombres que estaban en esa batalla. Dice que ellos empezaron a huir, pero Dios arrojó desde los cielos grandes piedras sobre ellos. Y cuando estaba en la batalla, Josué quería exterminarlos a todos. Y entonces es cuando usted ha escuchado esta palabra, donde dice que incluso hay hasta cantos con esta palabra, que dice que entonces Josué oró y le dijo al sol: detente en Gabaón, y tu luna en Najalón. Y el día se extendió para que él pudiera derrotar por completo a sus enemigos. O sea, imagínense que Dios te da una promesa. Esta parte de la Biblia, hermanos, a mí me fascina, porque te das cuenta que cuando tú estás cerca del corazón de Dios, cuando tú estás cerca de la presencia de Dios, Dios te va a hablar y te va a decir, pero también Dios va a ejecutar las palabras que salgan de tu boca cuando tu propósito está alineado con el corazón de Dios. Y entonces Josué ora y le dice al sol que se detenga y a la luna que se detenga para que no se muevan, y el día se hace más extenso para que ellos puedan exterminar a los amorreos. Y al enfrentar, los amorreos huían, y Dios arrojó estas piedras tan grandes, ¿no? Y fue así como Josué fue conquistando todo el territorio que Dios les prometió. En total, Josué venció a 31 reyes. 31 reyes derrotados por un hombre que siempre estuvo cerca del corazón de Dios, por un hombre que siempre estuvo cerca de su pueblo, hablándoles, recordándoles las palabras de Dios, aun como cualquiera de nosotros con sus pequeños errores, pero Dios siempre lo respaldó, él siempre sirvió a Dios. Y después de que Josué derrotó, yo los invito a que lean la Biblia. Ahí van a encontrar todos estos reyes que menciona la Biblia y cómo los derrotó. De verdad es increíble cómo Dios se mueve en ese momento hacia la vida de Josué. Y después de esto, de haber ya conquistado toda la tierra, Josué comienza a distribuir la tierra. Y también no solo distribuyó la tierra, sino también señala una tierra, un lugar de refugio, la cual debía de ser de refugio a los homicidas que mataran por accidente y no de manera premeditada, y ahí se protegían del vengador de la sangre. Es decir, si alguien por accidente llegaba a matar a alguien, había una ciudad donde ellos se podían resguardar, en lo que ahora sí que se apaciguaba la ira del vengador, de la persona, del familiar del que había muerto accidentalmente. Obviamente no si era un asesinato premeditado. Y aquí podemos ver una diapositiva donde viene el mapa de la distribución. Podemos ver cómo fue distribuida. En la parte derecha, hermanos, ahí podemos ver la tierra que fue distribuida a las 2,5 tribus antes de cruzar el Jordán. La media tribu de Manasés, que puede ver que es muy, muy grande. Acá está una, la morada, y luego la naranja es otra, o sea, era como de los pueblos más grandes. Y todas las demás tribus fueron distribuidas después de cruzar el río Jordán. Y toda esa zona es lo que Dios les había prometido
a los hijos de Israel y ellos la pudieron conquistar porque creyeron, porque Josué desde el principio creyó en el poder de Dios, que él siempre estaba sabiendo de que Dios los guardaba, los protegía y peleaba por ellos. Y toda esa tierra fue conquistada en el tiempo que Josué lideró al pueblo de Israel. Y les digo, y aparte había una ciudad donde se podían proteger las personas que por accidente llegasen a matar a alguien. Y prácticamente para terminar, hermanos, Josué exhorta al pueblo a no inclinarse a dioses ajenos, a no apartarse de las leyes que Dios les había dado, que no se dejaran llevar por los pueblos en donde estaban viviendo y que fueran a adorar a imágenes o a otros dioses. Josué los exhorta. Josué era una persona que tenía la palabra de Dios muy en su corazón y que él obedecía lo que Dios decía. Y cuando uno va leyendo la Biblia se da cuenta de que esta pequeña palabra es muy importante para el pueblo, que Él les dice que siempre se mantengan consagrados a Dios. Y también les da un discurso de despedida. Josué les recuerda lo que Dios hizo por ellos, de cómo los sacó de Egipto, cómo los llevaba en el desierto, cuando cruzaron el mar, cuando empezaron a conquistar toda esa tierra que ya habían poseído. Josué les recuerda todo lo que Dios hizo con ellos, todo el favor que Dios les había dado, toda la gloria que ellos habían alcanzado por la misericordia de Dios. Josué se los recuerda. Y después de haberles dado este discurso, Josué les dice las palabras, las cuales hemos oído tantas veces, hermanos, y que de verdad yo los insto a que esta palabra de verdad la graben en su corazón y que la hagan vida en su vida, donde Josué le dice al pueblo: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta palabra, hermanos, tiene que ser vida en su vida. Tú y tu casa deben servir. Pero ¿cómo va a servir tu casa si tú no tienes la palabra en tu corazón? Si tú no eres el ejemplo de seguir la palabra, tú no eres ese Josué. Hoy te invito y te exhorto a que seas ese Josué, que te le digas al pueblo: yo no sé ustedes a quién sirvan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tu casa va a servir a Dios conforme tu ejemplo, conforme lo que tú hagas, conforme lo que tú leas de la palabra. Lo que tú hagas es importante porque es un testimonio para tu familia de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y Josué murió, hermanos, a los 110 años. Y algo que impacta verdaderamente cuando tú estás leyendo la Biblia y sabes las desviaciones de los líderes que han guiado a Israel, te impacta saber que durante el liderazgo de Josué, todo Israel sirvió a Jehová. Todo su tiempo, todo el tiempo que Josué estuvo liderando Israel, Israel nunca se desvió hacia otros dioses. Siempre estuvieron sirviendo a Jehová. Y por eso cuando Él les da el discurso de despedida, Él les dice: no olvides lo que Dios hizo contigo y cuando nos sacó de Egipto y cuando hizo. Hoy yo te digo, no olvides lo que Dios hizo en tu vida. Cuando Dios te trajo a sus pies, ¿qué estabas haciendo? ¿En dónde estabas? ¿Cómo te encontrabas? Dios hoy te trajo. Ahora toma la decisión. ¿A quién vas a servir? No puedes servir al mundo y no puedes servir a Dios. No puedes vivir una vida lejos del corazón de Dios, una vida pecadora lejos del corazón de Dios, y tratar de vivir de vez en cuando, o los miércoles y los domingos venir a la iglesia para cumplir tu cuota de cristianismo, cuando todos los otros días son diferentes. Tienes que ser la misma persona aquí adentro, allá afuera, en tu casa, en todo lugar. Tu corazón siempre debe de estar alineado con el corazón de Dios. Por eso nosotros te invitamos a que leas su palabra, para que leas la Biblia. De verdad te exhortamos a que conozcas todas estas maravillas. Y hermano, de verdad te puedo decir que tocamos
ni el 10% de las cosas tan grandes que Dios hizo en este pequeño libro, porque es un pequeño libro que lo puedes leer en 2 días, en 3 días, dependiendo del tiempo que le dediques, y te puedes dar cuenta todas las cosas que Dios hace, todas las cosas que Dios nos promete para que nosotros tengamos una vida mejor, una vida más plena, un territorio mucho más extenso donde vivir. Solo necesitamos vivir bajo la voluntad, como Dios le decía al principio a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro. Cuando este libro no se aparte de tu boca, entonces tú vas a poder ver cómo la palabra que dice que nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, no te dejaré ni te desampararé, lo vas a poder ver en tu vida. Así que cierra tus ojos, hermano, vamos a orar. Y te invito a que medites en las cosas que Dios te habla en esta noche. Medita en eso que Dios te está diciendo en tu corazón. Tú tienes que alinear tu corazón con el corazón de Dios. Josué nunca dudó. Él tuvo que pasar también 40 años en el desierto porque la generación con la que él vivió dudó del poder de Dios. Pero Josué nunca dudó, a pesar de los 40 años que también tuvo que pasar fuera de la tierra prometida. Él siempre confió en la palabra de Dios y que su palabra se cumpliría, y que él sería bendecido, y que todo el pueblo de Israel sería bendecido, así como tu familia, como tú eres bendecido, como Dios bendice tu vida cada día, cada momento, a pesar de las circunstancias a las que estamos viviendo el día de hoy. La vida es difícil. Josué tuvo que enfrentar gigantes, pueblos numerosos, pueblos más fuertes, pero él nunca tuvo temor, porque Dios le dijo que nadie le podría hacer frente y nadie prevalecería delante de él. Ninguno de sus enemigos prevalecería. Hoy Dios te dice: entrega tu corazón, ninguno de tus enemigos prevalecerá. Descansa en mí, confía en mi palabra, y Dios va a transformar tu vida. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por enseñarnos que tú eres un Dios poderoso, un Dios que puede derribar muros, un Dios que puede hacer llover grandes piedras, un Dios que puede abrir los mares, los ríos, para que tu pueblo esté seguro. Un Dios que pelea la batalla por nosotros. Un Dios que nos guarda, nos cuida y nos protege en todo momento, que nos bendice, que nos lleva a esas tierras donde fluye leche y miel, donde hay abundancia, aunque alrededor de nosotros haya escasez. Podemos ver tu gloria, podemos ver tu mano, podemos verte, Señor, podemos ver tu amor, tu misericordia y tu perdón cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, y podamos ser hacedores de tu palabra, y que podamos vivir como vivía Josué, entregado a ti y cerca de ti, y que cada adversidad y que cada problema podamos llegar a tu presencia, que podamos llegar hasta tu corazón, que podamos doblar nuestra rodilla sabiendo que tú tienes la respuesta. Y que antes de tomar cada decisión de nuestra vida, saber que tú estás ahí, con tu oído inclinado hacia nosotros, para escuchar nuestras peticiones y dar una respuesta conforme a tu voluntad. No necesariamente lo que nosotros queremos, sino tu voluntad en nuestra vida, que siempre será lo mejor. En el nombre de Jesús.